Esta semana arranca con una noticia inquietante, y es que un grupo de indígenas de la comarca Nave Buglé, en el oriente chiricano, anunciaron para el día de hoy el cierre de calles, sobre todo en la vía interamericana. Van a bloquear 5 puntos en esta región. El aviso lo hacemos como una advertencia para las miles o decenas de miles de personas que utilizan esta vía internacional, porque la interamericana es una vía internacional, por donde circula parte de la economía de nuestro país. Entonces, el paro se está dando a partir de un área entre Tolé y Chorcha, en la provincia de Chiricana. Los protestantes, los indígenas, están reclamando por la falta de carreteras en la comarca y que los funcionarios no se están presentando a las reuniones. Hubo un acuerdo entre ellos. Entonces, lamentablemente, hoy va el paro, aparentemente va a ser a partir de mediodía, y el gobierno, como es costumbre, reacciona después que se han dado este tipo de anuncios. Aparentemente para la fecha, para hoy, se está anunciando que un grupo de funcionarios van a reunirse con los indígenas. Yo creo que el estilo ese de gobernar que ha sido de los últimos gobiernos tiene una falla estructural, porque las consecuencias que hemos vivido los últimos años cuando se han presentado este tipo de tranques, incluso recuerdo con la época de la presidencia de Ricardo Martinelli, se utilizó brutalmente la acción policial, la represión fue brutal, dejando varios indígenas ciegos, hubo muertos, una cosa sangrienta, producto exactamente de la falta de respuesta a los hermanos de la comarca Nove Buglé. Entonces, como que nos tropezamos con la misma piedra. No hay un progreso en cuanto a salirle al paso a las cosas para prevenir, en lugar de tener entonces ya que poner a los ministros. Yo no sé qué tipo de funcionarios para darse cita, porque están diciendo que el ministro de Obras Públicas y el de Gobierno. Sí, ellos se quejan de lo siguiente, dicen que la situación se produce porque producto del acuerdo a que se llegó hace un tiempo, no lo han cumplido, y que los ministros o los altos funcionarios no van a las reuniones precisamente para formalizar los acuerdos, esos en mención. Entonces, lo grave de esto, y es una pena, lo pagan son los ciudadanos en términos generales. Imagínense que usted va saliendo de la provincia de Chiriquí para Panamá, el problema que eso representa, o salió de cualquier punto del país hacia Chiriquí, pues se va a encontrar, repito, con este paro anunciado el día de hoy, que va a estar entre Tolé y Chorcha. Ahí están concentrados los 5 puntos de los tranques. Hay gente que se fue el fin de semana y que iba hoy a regresar. En fin, ojalá que esta reunión con los miembros de la comarca Nove Buglé, los indígenas, se resuelva de la manera más civilizada, pero sobre todo eficiente, porque ellos están haciendo uso de un genuino derecho, que es el de protestar. Pero vemos que a veces la ciudadanía queda huérfana de las acciones de los gobiernos, y eso provoca entonces cierto grado de ira, porque se sienten engañados por precisamente la falta de, por lo menos, atención, por no decir de lo fundamental que son las respuestas, y que ojalá, repito, que esto no llegue a mayores, por razones obvias, porque a veces la gente pierde, también el ciudadano que se ve afectado, pierde a veces el control, producto de la frustración de ver cómo se le evita el cruce de un punto a otro, y eso trae como consecuencia, pues, violencia. Así que esperemos que a esos truenos que están ahora mismo sonando, si no se hacen bien las cosas, se va a tornar
una tormenta porque no se ha cumplido, repito, con acuerdos que se dieron en su momento con los indígenas. No sé, Rubén y Camila, ¿qué opinan sobre esa situación enojosa, no? No, Guillermo, yo lo que siento es que el cierre de calles, Rubén, acércate un poquito, por favor, si eres tan amable. que el cierre de calles tiene que ser reglamentado también. O sea, no puede ser que nosotros que tenemos una sola vía interamericana, una sola carretera, nada más se divide cuando llegas a Divisa, que corre la carretera que va hacia Chitré y Las Tablas. Pero la República de Panamá es una república indefensa. Cuando tú trancas una carretera después de Divisa, estás condenando al resto del país a no tener comunicación. Entonces, nosotros tenemos como periodistas que ayudar también a orientar a los protestantes, que las protestas no pueden perjudicar a la nación entera. Lo que yo veo en esto es que primero hay que revisar a qué se comprometió el gobierno. O sea, cuál fue como no solamente las obras que dijeron que iban a hacer, que acordaron hacer, sino en qué tiempo, y de ahí evaluar el cumplimiento de si se hizo o no se hizo, si algo no se hizo, las razones por las que no se ha hecho, y de ahí a lo que se comprometieron, que lo cumplan y punto. O sea, para mí es tan sencillo como eso. Porque sí hay que ver si las exigencias son razonables al mismo tiempo. O sea, si es un tema de que le dijeron va a haber una carretera y ellos dicen que la quieren ya. Porque por lo que leí, el ministro sí ha dicho que hay algunos que se van a licitar a fin de año, de este año, para construcción, para que se construya en el verano, algunos proyectos. Entonces hay que ver si eso estaba como en la tabla de tiempo que se hizo. Pero creo que un problema recurrente es el gobierno llegando a acuerdos que no necesariamente después va a cumplir, y por eso que hay un nivel de desconfianza. No sé si ese es el caso aquí, por eso dije que hay que revisar exactamente qué se comprometieron y cuál ha sido el cumplimiento de eso en este caso. Porque ha pasado, por ejemplo, yo recuerdo, creo que fueron las enfermeras que se le había comprometido el pago de turnos adeudados y unos temas que ellos tenían, y se sentaron, acordaron, se desarticularon las protestas y como un mes después todavía no les habían pagado nada y las enfermeras volvieron a reclamar. Eso sí, todo sí tiene que tener un orden, porque la idea tampoco es que algunos de estos proyectos se hagan necesariamente por contratación directa y terminen costando mucho más de lo que tenían que costar. O sea, la cosa se tiene que hacer con un orden, pero al mismo tiempo así se tiene que comprometer el gobierno con la gente, con compromisos reales que verdaderamente vaya a cumplir. Y si una vez se compromete, lo tiene que hacer. Mira, en esas comarcas indígenas y otras, la pobreza echa raíces. Lamentablemente es así. No, y esta es otra cosa, perdón, hay que ver también cuál es el plan a largo plazo. O sea, no puede ser que cada vez sea que queremos 3 caminos, 12 caminos, 3 caminos. No, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para la comarca a largo plazo? ¿Cuál es como un plan de desarrollo que se tenga? ¿Dónde están las autoridades locales también? Tanto la gobernación, no sé si tienen una gobernación, o los alcaldes también, cuáles son sus planes, cuáles son los presupuestos que manejan, porque a mí tampoco me parece viable que siempre tenga que estar yendo el ministro de Obras Públicas o necesariamente el ministro de Gobierno o cualquier otra autoridad central, la ministra de Educación, a todos lados. O sea, también tiene que haber una estructura descentralizada que pueda dar respuesta a los problemas. Pero mi pregunta sería, ¿existe un plan de desarrollo para la comarca? ¿O siempre van a ser, queremos este tramito aquí y esta callecita y esta escuela? ¿O existe un plan de verdad? Esa es otra pregunta que yo tendría. Yo creo que hay que ver esto cara a cara. Yo sospecho que en tema de carreteras el Ministerio de Obras Públicas debe tener un director provincial, un subdirector provincial, debe tener sus propias autoridades en la provincia de Chiriquí. El problema aparentemente es que no se ha cumplido con los acuerdos
¿okay? Que se formalizaron en el último evento de esta naturaleza que ocurrió. Lo que sí es que hay que honrar la palabra. El asunto no es prometer por prometer y después no cumplir. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente. Si hay un sector que debe ser considerado como estratégico, es sin duda alguna el de los medicamentos. Hemos visto pacientemente problemas de abastecimiento de fármacos tan esenciales como antibióticos, como analgésicos, insulinas, trombolíticos en las farmacias de las instituciones del Estado. Entonces, al tiempo que hay que asegurar el abastecimiento, pero sobre todo hay que reforzar la autosuficiencia en la producción de los medicamentos y sobre todo tener suficiente disponibilidad de los enfermos. Hay que buscar mecanismos más ágiles. De eso se ha hablado hasta la saciedad y la suciedad. Llama la atención el alto costo de la medicina en Panamá. Los que tenemos que comprar medicamentos, que somos casi todos en la privada, ya dejo a un lado lo que tiene que ver con el Seguro Social, el Ministerio de Salud. No es estrambótico, es grosero el hecho de que los medicamentos aquí en Panamá, soy testigo, lo acabo de ver. En Colombia, medicamentos que en Panamá cuestan 58, 60 dólares, en Colombia cuestan $5. $5. El mismo medicamento, la misma firma o marca que aquí se vende en Panamá, allá los precios, no me echen cuento de que es el cambio, no. Si fuese que son $3 la diferencia, pues es entendible. Pero de $5 a $50 a $60, a mi juicio, eso es pretender relativizar la necesidad de dar una respuesta, y una respuesta seria, porque no se ha encontrado un mecanismo ágil para acabar con esa situación que tiene que ver nada más y nada menos que con la vida y la salud de miles de panameños y panameñas que no van al Seguro Social, los que no utilizan esa fórmula, y los que sí van al Seguro Social tienen el mismo problema. Unos tienen el problema de la falta de medicamentos, otros de tener que pagar precios realmente grotescos en los medicamentos. Como aquí hemos visto y somos testigos de que aquí la respuesta a estos problemas es más, producto de las presiones que se dan, y se prometen cosas que hemos visto en las últimas décadas, no se cumplen. O sea, se hacen las promesas para llegar a un acuerdo y una solución del problema que es transitorio. Pero cuando se tiene que ya formalizar, bueno, lo vemos en muchos aspectos. Hemos sido testigos. La famosa mesa del diálogo con el tema del Seguro Social. O sea, no hay paliativos, no hay soluciones. Mientras eso persista, estamos con la inquietud de que en cualquier momento puede darse una acción que tenga consecuencias no del todo felices. Entonces, el llamado de atención, lo hemos venido aquí diciendo sistemáticamente, es que es una grosería la diferencia en el precio de los medicamentos en Panamá con el resto de América Latina. En Costa Rica es lo mismo, en El Salvador es lo mismo, pero en Colombia, que está aquí mismo al lado, me llama mucho la atención esos precios. Medicamentos que cuestan $18, en Panamá ya cuestan $3, por poner un ejemplo. Entonces, no se compadece de la realidad y no sé, no he visto señales de que realmente se busque una solución a este problema, por una parte el abastecimiento en las instituciones del Estado y por la otra
el precio que pagamos los que compramos medicamentos en forma privada. Porque la otra aquí es que la falta de respuestas trae como consecuencia que los propios médicos, a falta de insumos y de medicamentos, precisamente los médicos han tenido en algunos sitios que recurrir al concepto del paro. Lo acabamos de ver en el hospital Nicolás Solano. Es una vergüenza. Ahí dicen que los aire acondicionados en los quirófanos no sirven, que hay filtraciones de agua. O sea, realmente son cosas que son inexplicables. Un país donde hay tanto dinero circulando para politiquería, entre otras cosas. Yo no acabo de comprender realmente por qué hemos llegado a este punto donde la politiquería prima por encima del interés común, del interés del ciudadano. Entonces yo creo que en algún momento, si esto continúa así, que se le está dando la espalda a la problemática que vive el país, podemos llevarnos sorpresas porque el enojo popular y la frustración, ambas son malas consejeras, muy malas consejeras. Y no hay manera que para un padre entender que vaya a buscar un medicamento o atención médica y no la reciba a su hijo, que ese padre no reaccione tal vez de una forma inesperada. La verdad sea dicha, hasta ahora, no sé, Camilo, Rubén, yo no veo una acción eficiente, efectiva, para buscar o paliar el problema de la falta de medicamentos, del desabastecimiento, o que se ponga algún tipo se busca un incentivo. De repente que creen aquí en Panamá farmacias populares, donde la gente compra a precios mucho más baratos, consonos con la realidad internacional. Digo, No sé, Camila, para mí, la prioridad debe ser que los medicamentos estén disponibles en los centros de salud y en la caja de seguro social, o sea, con el inventario necesario para cubrir la demanda. De ahí, el que quiera ir a comprar una farmacia privada, que vaya, y esa debe ser el segundo orden de prioridad. Pero el primero es que se pueda conseguir en los establecimientos de salud pública. Porque al final creo que son dos problemas distintos, según entiendo, y problemas que uno lleva al otro, porque el desabastecimiento en los establecimientos de salud públicos llevan a las personas a tener que ir a farmacias privadas donde se encuentran con el problema número 2. Así que creo que son dos ramas. Ahora, lo interesante es que quien ha estado a cargo de ese problema, la persona que le encomendaron esa misión, es el vicepresidente de la República y exministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo. O sea, en teoría no se buscaron a un funcionario de cuarta categoría para hacerlos. Alguien que en teoría está al lado del presidente. Y no ha habido todavía no se ha visto un resultado, lo cual es preocupante. Se ha hablado de varios programas, por ejemplo, Medixol, que medicamentos solidarios, medicinas solidarias, pero cuando incluso se le pregunta a las autoridades, bueno, ¿cuántas personas han usado Medixol? Parte del problema es que los medicamentos que pusieron en la lista, de esos resulta que sí hay. Entonces, el programa verdaderamente existe, pero no ha contribuido en nada a la solución. Y el problema es que cada vez que se le pregunta a las autoridades muy rimbombantes, dicen que no, aquí hay un 90% de abastecimiento, pero ese 10% no es aceptable. No es aceptable ni por la cantidad, ni tampoco por el tipo de medicamentos que resulta que están en ese 10%, que al final del día, el que necesita una medicina, no importa si es el 0.5% que no hay, la persona la necesita. Y es deber del sistema público garantizarle que va a tener acceso a ese medicamento a la persona y que no tenga que ver de dónde la consigue, en qué esquina de la República está. Así que no es un tema de porcentajes, es un tema de bienestar básico y de derechos básicos a una atención de salud completa, que no se está cumpliendo, que el Estado no está cumpliendo con su deber de brindarla. Y más delicado todavía, el horizonte parece sombrío, lamentablemente, porque parece que aquí impera el desdén, ¿no? Por los hechos estos que estamos nosotros señalando, la falta de racionalidad
desde el punto de vista administrativo, que en pleno siglo XXI todavía hayan cosas que se hacen en el Seguro Social, por ejemplo, a mano, cuando hay esta institución que es de todos, requiere una inversión mayor en materia de inversión para la tecnología tan necesaria. Diga, señor Murgas. Nosotros tuvimos un ejemplo de un buen hospital público que estuvo en manos del doctor José Renán Esquivel, el Hospital del Niño. El Hospital del Niño logró tener mejor atención que los hospitales privados. Y ese era un buen hospital público. Entonces, no se puede decir que tú para poder conseguir una buena medicina tienes que ir a un hospital privado. Porque eso es ahí donde viene la discriminación en contra de los pobres. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para volver a esa época cuando el prestigio del Hospital del Niño estaba por encima de los hospitales privados. Lo que pasa es que en algunos casos hay funcionarios que muestran una congénita incapacidad para poder resolver los problemas. Entonces surge la sombra de la discordia, por unas partes los médicos quejándose, por otras los propios usuarios, los jubilados, en fin, o sea, es como un tema de no acabar, ¿no? Porque aquí al final del día no se pavimenta el camino para que todo fluya en paz y tranquilidad. Aquí tiene la gente que salir a protestar para que se mire hacia ellos en los problemas que enfrentan. Entonces yo creo que hay que acabar con esa práctica tan nociva, que lo que hace, repito, lo que hace es que hay que envenena el ambiente, ese tipo de actitud poco firme para resolver este tipo de problemas, y las medicinas son fundamentales. Así que yo llamo la atención por las razones a las cuales he hecho mención. Yo no sé en qué ha quedado el tema del hospital Nicolás Solano, que está aquí mismo, en el sector oeste, un hospital añejo, antiguo, que aparentemente no se le ha dado el mantenimiento correcto. Y entonces ya tuvo que darse un paro, una protesta, para que entonces se recurriera o mirara hacia el mismo. A mí me parece que esta práctica tan nociva y tan lesiva a los intereses del ciudadano, yo creo que hay que hacer un llamado a la conciencia colectiva, que la propia sociedad participe más en la forja de su destino. Puede ser que todo se lo dejan a los funcionarios de turno, porque lo que hay que construir es una política nacional más seria en materia de salud. Y nosotros hacemos ese llamado porque se ha entronizado la cultura del rumor, ¿no? Pero sobre todo, repito, a la falta de respuesta vienen entonces estos paros que no llevan a nada, no conducen a nada positivo. Tenemos un corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hablábamos de la situación de la falta de medicamentos en las farmacias de las instituciones del Estado, pero también está el otro hecho real, y es que los médicos, a falta de recursos, según ellos dicen o argumentan, han tenido también que protestar en favor del interés que tienen en mejorar el servicio que le brindan a asegurados y a la ciudadanía en general. Lo que pasa es que yo he visto que en algunos casos, cuando se mandan a hablar a personas con los médicos que están en protesta, se envía expertos en apagar fuegos con gasolina. No son personas en algunos casos que tienen la capacidad de negociar. Recurren entre otras cosas, a respuestas biliares. Como dije, son expertos en apagar fuegos con gasolina. Entonces no hay... Eso genera antipatías, rencores, frustraciones que no terminan en nada bueno. Vemos el caso de las huelgas médicas, que no hacen otra cosa que afectar a terceros. Porque el gobierno sigue a su turno y los médicos también. Entonces, no sé, Camila y Rubén, ¿cómo la ven? No, yo lo que iba, que
hay protestas con mucha razón. Las protestas en Nicolás Solano eran necesarias para llamar la atención a lo que estaba ocurriendo en ese hospital. Pero también quería llamar la atención a unas protestas que se dieron a finales de la semana pasada sobre las condiciones de trabajo para los médicos, particularmente los más jóvenes, los que son internos y residentes, que enfrentan, que como parte del sistema, tienen que sobrepasar condiciones francamente infrahumanas. Hacer un turno de 30 horas, 32 horas, 34 horas, eso debería ser absolutamente ilegal. No sé si ya lo es, pero si lo es, eso no se está cumpliendo, porque hay médicos que lo tienen que pasar. Y eso no solamente atenta contra los derechos del médico, o sea, de la persona que está teniendo que hacer el turno, sino contra los derechos del paciente. Pone en riesgo. ¿Y qué paciente quiere que lo atienda a alguien que tiene 30 horas de estar en ese hospital? Eso es exponer al paciente a una posible mala praxis. O sea, y ahí la responsabilidad principal es del administrador del hospital que puso a ese interno o a ese residente a hacer ese turno. Porque la persona por el cansancio puede cometer un error. Y ahí el principal responsable no sería el médico, para mí sería el administrador del hospital que lo puso a trabajar y que no le dijo, oye, tú ya tienes 18 horas aquí, te tienes que ir. No sé cuál es la cantidad de horas correcta, no sé cuál es como el estándar internacional, pero lo que está actualmente no es ni correcto ni sostenible en el tiempo. Y yo escucho contraargumentos de que no, que eso ayuda a formar al médico, que esa es parte del entrenamiento, pero yo no puedo creer que una persona sea un mejor médico, que sea mejor atendiendo a un paciente porque tuvo que atravesar un turno de 32 horas. Es poner en riesgo muchas vidas. De hecho, recientemente falleció un médico joven cuando estaba manejando por el área de Colón, y una de las versiones es que venía de un turno de creo que 32 horas y que posiblemente se quedó dormido al volante. No sé si al final eso lo determinará una investigación del tránsito o de quien sea que la esté llevando sobre si en efecto se dieron esas condiciones o no. Pero el hecho es que se están dando esos turnos, se están dando esas condiciones de trabajo y hay otras complicaciones con la formación de los médicos, pero esa en particular, aquí alguien tiene que intervenir. Yo no sé si es el Mitradel o alguien, pero se le tiene que poner un límite a esas horas y se tiene que mejorar las condiciones de trabajo de las personas que al final son quienes están a cargo y quienes cargan con mucho del trabajo en los hospitales y mucha de la atención a los pacientes. Deben poder tener mejores condiciones de trabajo para así poder darle un mejor servicio a los pacientes y estar saludables ellos mismos. Mira, estamos fatigados ya de ver este tipo de situaciones. ¿Por qué los jefes no trabajan 30 horas seguidas? Sí, vamos a ponerlo a los jefes. Es que nadie debería hacerlo. Nadie debería hacerlo. Para que puedan sentir lo que se experimenta en ese caso. Un médico, como muy bien planteas, que tiene 20 horas, 24 horas seguidas trabajando, llega el momento que el propio cuerpo lo traiciona. Sus capacidades físicas, su capacidad mental se ve afectada. Su criterio no puede ser el mismo de cuando estaba fresquecito llegado al hospital. No, es imposible. Nadie aquí es Superman. Entonces, eso se tiene que corregir. Si hay que contratar más médicos para que todo el mundo pueda tener turnos de 8 o 12 horas, no sé, por eso, no sé cuál es el estándar internacional. Pero si se tiene que contratar más médicos, que se haga. Para eso tenemos un presupuesto de 32.000 millones para el próximo año. Pero no se puede suplir cosas como esta. Y estoy segura que hay muchos médicos buscando trabajo. Y al final del día se tiene que garantizar la mejor atención de salud posible para la población y al mismo tiempo no se puede reventar al personal. Ellos también tienen derechos laborales, no por ser médicos quedan exentos de todo. Entonces se les tiene que garantizar unas mejores condiciones y al final eso va a rendir un resultado positivo para todos, porque un médico descansado es un mejor médico. Mira, el despilfarro millonario que hay aquí en cosas que realmente son superfluas es muy constante. Lo hemos visto en las últimas décadas, en los últimos gobiernos. Es ominosa esa situación porque el médico es un ser humano. Las enfermeras, ocurre lo mismo con las enfermeras.
lamentablemente, también la ponen a trabajar turnos que son un ambiente infrahumano realmente, ¿no? Entonces, el llamado de atención es no se juegue con la vida y la salud de la gente, porque los que van a la caja de Seguro Social o a las distintas servicios que presta el Ministerio de Salud es porque no tienen dinero para gastarlo o invertirlo en la medicina privada. Hay que tener un poquito de sensibilidad en el tipo de manejo de esto. Perdón. Entonces, el punto aquí es, yo recuerdo de las últimas administraciones de la Caja de Seguro Social, esto es una red de complicidades donde cada funcionario lo que hace es que busca cómo disfrutar el momento en el cargo, pero no se preocupa por resolver los problemas en el caso del Seguro Social, de los que pagamos Seguro Social, que es una institución que es de todos nosotros que pagamos, los que hacemos aportes. No siento realmente que hay un compromiso en serio en cuanto a lo que es resolverle los problemas de salud al ciudadano panameño. Y eso conspira contra nuestra economía, porque un hombre enfermo no produce, sencillo. Pierde horas de trabajo, va a una cita de la madrugada, no se la dan porque hubo un problema de tipo interno, o pierde 6 horas esperando a que lo atiendan un médico. O sea, hay tantas falencias en ese sentido que no he visto una respuesta práctica, una respuesta verdaderamente que satisfaga este tipo de situaciones. Yo creo que entre lo que hemos nombrado nosotros aquí es tal vez un pedacito de los muchos problemas que se enfrentan en materia de salud en nuestro país. Hay administraciones que han fracasado, que han permitido que colapse la Caja de Seguro Social. Esa es la realidad. La Caja de Seguro Social no tiene sentido que tenga esta situación que ha perdurado en el tiempo, porque esto no es de este gobierno, Viene ahí un arrastre de años de incapacidades por parte de quienes administran la Caja de Seguro Social. Entonces, la Caja tiene el compromiso ineludible con sus dueños, sus únicos dueños, que son los asegurados. La Caja de Seguro Social tiene dueño. Somos nosotros los que aportamos al Seguro Social. Todos los meses pagamos para precisamente mantener esa importante y noble institución, porque debe serlo. Yo veo, por ejemplo, que el Hospital del Niño funciona bastante bien, por lo que manejo yo, la información que yo manejo. Esa es una institución que vale la pena que sirva de modelo, a pesar del flujo de pacientes que llegan allí, pues ha mantenido un prestigio. No podemos decir lo mismo de las personas, sobre todo la gente de escasos recursos, los ciudadanos más vulnerables que van a la Caja de Seguro Social a sufrir, no encontrar respuestas cónsonas con sus necesidades. Así que el tema del déficit que hay en esta institución en cuanto a atención a medicamentos y otras cosas, yo creo que en esta administración no se va a resolver, Camila y Rubén. Siento que no. Creo que hay otras cosas que algunos funcionarios miran con más importancia y el año 2024. Esa es la impresión que yo tengo. Están pensando más en política que en la solución de los problemas. Y eso realmente hay que corregir este tipo de situaciones. Bueno, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.